en la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, que es una agencia del sistema de Naciones Unidas, que tenemos dentro de nuestro mandato el tema de la educación sexual, junto con otras, como por ejemplo puede ser UNESCO, y otras organizaciones de Naciones Unidas que compartimos ese mandato. Yo soy doctora en psicología, psicóloga de formación, especialista en educación sexual, en género y políticas públicas. Y bueno, prácticamente desde el momento en que, antes de recibirme, ya empecé a trabajar en los temas de educación sexual y, desde distintos lugares he trabajado en este campo durante toda mi trayectoria profesional y como decía Patricia, nosotros como Agencia de Naciones Unidas brindamos cooperación al país y cooperación técnica. Es por eso que desde el año 2006 trabajamos junto con la ANEP para apoyarlos en los que necesitan vinculado a la educación sexual y específicamente en este periodo, además de apoyar la elaboración del mapa de ruta de las situaciones de embarazo en niñas y adolescentes que fue presentado recientemente, también apoyamos la elaboración de las orientaciones en educación sexual, que es un documento aprobado por el Consejo en mayo de este año y que ahora se está por generar una propuesta en breve, se va a lanzar de una formación específica en esas orientaciones. Dicho esto, yo voy a traer en la presentación algunos elementos conceptuales y algunos prácticos. em, y en esto de las escuelas, vamos a incluir a las escuelas primarias, pero también a educación inicial en esta mirada y en esta presentación de hoy. Porque bueno, porque obviamente vamos a hacer un enfoque de la infancia y de la educación sexual en los centros educativos de la infancia, ya sea de la primera infancia como de la infancia. Así que vamos a tener ese recorrido, bueno, basándome en algunas evidencias, en marcos conceptuales, en las orientaciones concretas de la ANEP. Y bueno, y en distintos insumos. Como decía Patricia, hacia el final podemos dar un espacio de preguntas, pero si ustedes hay algo que no les queda claro o que me quieren preguntar a lo largo de la presentación, si quieren lo pueden poner en el chat y si ven que yo no respondo, de repente Patricia me puede avisar porque quizás yo no esté viendo el chat mientras comparta pantalla y estoy hablando, puede ser que no vea, pero si hay cualquier Perfecto. inquietud, la pueden poner ahí y la vemos. Entonces, bueno. Ahora voy a compartir pantalla, que quiero ver si me sale bien, porque como yo trabajo con dos pantallas, a veces comparto pantalla y ustedes ahí Ahí. están Está viendo, bárbaro, perfecto. Sí, sí, ¿estoy bien? ¿Están viendo la pantalla completa? perfecto. Bien. Sí. Bueno, entonces, en primer lugar, un poquito, este es un material que lanzamos ahora en septiembre, quizás alguna de ustedes la conocen, lo conocen el material. Esto es una línea de tiempo, ahí está el link, yo voy a dejar la presentación, pero si ustedes ponen Educación Sexual en el Sistema Educativo Uruguayo, UNFPA, o Facultad de Psicología, van a llegar a esta línea de tiempo. Este material muestra, sintetiza en una línea de tiempo, esa es la tapa del material, pero sintetiza en una línea de tiempo la historia de la educación sexual en el sistema educativo uruguayo a nivel formal. Sobre todo porque es importante remarcar que la educación sexual es un derecho de niños, niñas y adolescentes que está consagrado en nuestro sistema educativo en concordancia con una serie de compromisos internacionales y regionales que el país ha asumido, pero también con legislación nacional, ¿no? Como es la Ley General de Educación del 2008, como es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y como es otra, y con toda la legislación acorde que tenemos vinculada a diversidad sexual, a salud sexual y reproductiva, a igualdad de género, que es el marco normativo nuestro y que es un marco muy importante también en la tarea educativa, porque después lo vamos a ver más adelante, pero hay como dos marcos muy importantes para trabajar en el tema de educación sexual. Uno, el marco normativo, y el otro, las evidencias, porque el marco nos da ese marco de derechos en el país. Yo puedo pensar una cosa o la otra vinculada a la diversidad sexual, a la interrupción voluntaria del embarazo,
en fin, a una serie de cuestiones, pero en Uruguay hay un marco normativo y ese marco normativo ayuda a las docentes y a los docentes a pararse con ese enfoque de derechos y con ese marco normativo que el país tiene. Entonces, Uruguay es uno de los países que tiene una historia, una de las historias más extensas en educación sexual, que se remonta a principios del siglo pasado en la persona de Paulina Luisi, quien en el año 1913 gesta el primer programa de educación sexual o la primera iniciativa de educación sexual en Uruguay. Ella previamente en 1906 le propuso a las autoridades de la enseñanza de aquel entonces poder plantearlo. Y bueno, y de allí hasta aquí esta historia no ha sido lineal, no ha sido sin disputas hasta el día de hoy, no ha sido sin controversias, sin distintos enfoques, pero este documento me interesaba poder compartirlos con ustedes. Lo hicimos con la Facultad de Psicología para un encuentro nacional de educación sexual que hicimos en septiembre, que quizás algunas de ustedes hayan participado, o si no, pueden entrar, ponen Encuentro Nacional de Educación Sexual y pueden ver allí algunas de las presentaciones y tener información. Pero bueno, cuando ustedes abran esta línea de tiempo en su versión electrónica, van a tener los distintos hitos y esos hitos con hipervínculos, es decir, que para ampliar la información de todo aquello, sobre todo en este siglo que está virtualizado, los va a llevar a los documentos, a las iniciativas o a las páginas web que reflejan este proceso que nuestro país ha tenido. Entonces, cuando uno piensa, bueno, educación sexual, algunas cuestiones que sabemos, ¿no? Una es el marco normativo que tenemos, nos da a nosotros el enfoque desde donde manejarme, ¿no? Ese enfoque de derechos. Pero después sabemos también que la educación sexual se tiene que ser brindada desde un enfoque integral, es decir, cuando planteo una tarea educativa en el campo de la sexualidad, hay que tener en cuenta, como y ustedes lo saben más que nadie, que son docentes, los aspectos cognitivos de la etapa de la vida con la que están trabajando, de la infancia en este caso, aspectos emocionales, aspectos físicos y a veces y aspectos sociales. A veces la educación sexual se da desde un enfoque más biologicista y en realidad sabemos que para que tenga efectividad requiere un enfoque integral, en donde lo físico y lo biológico es muy importante de poder plantear, pero no solamente eso. Porque la educación sexual y la sexualidad tiene que ver con una dimensión, con dimensiones que van mucho más allá de lo físico y lo biológico. Sabemos que la educación sexual es un factor protector, protege a niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, contra situaciones de violencia sexual, situaciones de abuso. Entonces, sabemos que eso también está allí. En las evidencias internacionales que tenemos, sabemos que la transición hacia la adultez requiere de competencias, de habilidades y conocimientos para poder elegir las alternativas responsables vinculadas a la vida social, sexual y reproductiva, esa transición desde la adolescencia. Y acá ya quiero introducir otro de los conceptos, que es la educación sexual basada en competencias, que se alinea con lo que plantea, bueno, con el enfoque que está teniendo la transformación educativa y con el momento del mundo en el que estamos. Es decir, más allá de poder brindar la información vinculada a a la sexualidad, a la educación sexual, hay que también, y ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, poder generar las habilidades, las competencias desde la primera infancia, y vamos ahora a ver competencias concretas, hasta o sea, en toda la trayectoria educativa, poder ir generando secuencialmente esas competencias vinculadas a la afectividad, a la sexualidad, más allá de la información que podamos dar, ¿no? Entonces, y eso es quizás de lo más difícil, pero poder pensar la educación sexual en clave de competencias también. Y las revisiones sistemáticas a nivel internacional también evidencian el impacto positivo que tiene la educación sexual al dotar a niños y adolescentes de conocimientos, actitudes y habilidades para la toma de decisiones. Ahora yo les quiero mostrar, este es un estudio que se hizo, el estudio ahí vieron que dice en red.psico.edu.uy, es una página web sobre adolescentes, sexualidad y entornos digitales, que tiene una parte de observatorio donde hay datos, hay una parte de familias con materiales para familias, una parte de docentes y una parte para adolescentes, con distintos tipos de materiales. Nosotros no tenemos este estudio para niños y niñas, pero me parece importante traerlo, aunque sean los adolescentes, porque estos adolescentes obviamente tienen una vida reciente en la infancia
Y esto creo que evidencia algo que es muy importante vinculado a la socialización sexual. Estos adolescentes son un estudio que se hizo en el 2022, representativo a nivel nacional, se hizo con ANEP, un estudio con bachilleres de la ANEP, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta a los chiquilines, ¿cuál es, ¿cuáles son las fuentes de información más importantes que vos considerás tener en los temas de sexualidad? Ellos, si bien a veces podemos pensar que no nos quieren tanto como antes, en primer lugar ponen a la familia como importante. Después vienen profesionales de la salud, hermanos, el taller de sexualidad en el centro educativo, los amigos, otros adultos de la familia, docentes en el centro educativo en privado. Y después viene lo que son buscando directamente en un motor de búsqueda, Google, algún amigo a través de entornos digitales u otras redes sociales, incluidas YouTube. Entonces ahí vemos cómo está puesto, ¿no? Ustedes pueden ver cuando son primeras 3 menciones o primera mención según el azul o el naranja, pero ellos consideran que estos son los más importantes. La siguiente pregunta era, ¿y quiénes son los que te hablan de esto? Y acá hay un llamado de atención muy fuerte para nosotros del mundo adulto, porque las respuestas se dan vuelta. Y en primer lugar, no aparece ya ni la familia, ni los docentes, ni nadie. Aparecen los amigos y aparece los entornos digitales. Lo que para ellos estaba en último lugar pasa a estar en primero cuando se habla de la efectividad. ¿Quiénes te dan esta información? Y no son los que ellos consideran más importantes, porque los que se consideran más importantes son los que están en los lugares más abajo. Entonces, 8 de cada 10 adolescentes piensa que los mensajes más importantes lo transmiten, en definitiva, el mundo adulto cercano, pero plantean que en el último año estas instituciones nunca o casi nunca les hablaron de esto. Esto es un desafío muy importante para el mundo adulto, que tenemos que revertir, ¿no? O sea, tenemos que revertir estos datos y acá uno puede plantearse dos hipótesis, o que no les hablamos o les hablamos de cosas que no les importan, que es como no hablarles. Y que esta generación, a diferencias de otras, tiene Google, tiene entornos digitales, tiene un celular en la mano, inclusive los niños y las niñas, por lo tanto tiene un acceso a la información que es en solitario, porque buscar en Google es en solitario, llegándote cualquier cosa, o que es a través de las amistades en los entornos digitales. Y ese es un desafío que tenemos distinto con esta generación que no tuvimos nunca antes, con otras. Entonces, esto es algo también que nos tiene que llevar como a pensar y a dar vuelta estos indicadores. Otro dato que a mí me parece importante y que sí tiene que ver con la infancia es que a estos chiquilines y chiquilinas de bachillerato se les preguntaba si habían visto pornografía y el 67,8% dijo que sí, que había visto pornografía. Y ahí están los que no y los que prefirieron no contestar la pregunta. La edad promedio de inicio en Uruguay de consumo de pornografía está ubicado en los 12 años, sexto de escuela, séptimo. Eso es más o menos el mismo indicador en los distintos países, es más o menos 12 años en las generaciones actuales. Pero de este 67,8% que dice que en bachillerato ya empezaron a ver pornografía, o sea que en el 2021 ya habían visto pornografía, en el 2022, porque el estudio se llevó entre 2021 y 2022 el campo, el 20% de ellos dice que empezó a ver pornografía entre los 6 y los 12 años, es decir, cuando estaba en la escuela. Y hay algunas menciones de educación inicial. Si estos chiquilines, que en 2022 tenían 17, 18 años, responden esto de algo que les sucedió 10 años antes, es decir, en 2012, podemos pensar que los niños y niñas de hoy, que tienen un alcance mucho más fuerte y un acceso mucho más amplio, perdón, a los entornos digitales que los niños del 2012, entre otras cosas porque en el 2016 Uruguay tuvo un aumento exponencial de la telefonía inteligente, podemos pensar que seguramente hoy son más los niños y niñas que miran o que acceden a pornografía a edades muy tempranas, lo cual sabemos que es un problema para la socialización sexual, porque la pornografía, no está apta para el desarrollo psicosexual de los niños y las niñas y transmite, en el caso inclusive de los adolescentes, unos tipos de relación misógenos, violentos, en donde nadie usa condón, en donde nadie pide consentimiento,
en donde los cuerpos y los genitales de los actores y las actrices distan mucho de los de ellos, y esto les puede generar mucha frustración y muchos problemas vinculados al ejercicio de su sexualidad, que de hecho hoy por hoy los adolescentes lo están trayendo en los talleres de educación sexual. Entonces, dicho algunos de estos datos que me parece importante también como para colocar a la hora de pensar en el tema de la educación sexual, si uno dice, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿No? Y bueno, lo que deberíamos hacer es, estos chiquilines llegan con información más que antes, porque tienen Google y ya vimos qué es lo que usan, ¿no? Entonces, poder reducir la información incorrecta, o sea, partir de la información que los chiquilines tienen, y hay información que la van a tener y es correcta, y hay información que es incorrecta, que nosotros deberíamos poder reducirla. Aumentar el conocimiento y el manejo de la información correcta que tengan, clarificar y consolidar valores y actitudes positivas, y cuando estamos hablando de valores estamos hablando de los vinculados a, bueno, a la convivencia, a los derechos humanos, etcétera. Fortalecer competencias para tomar decisiones fundamentales y para la capacidad de actuar en función de ellas. Mejorar las percepciones acerca de los grupos de pares y normas sociales. Aumentar y mejorar la comunicación con las familias y el mundo adulto de confianza. Y después acá hay siempre como una tensión entre lo que es la transversalidad y la materia o el contenido curricular. Y lo que dicen las evidencias es que ambas cosas o ambas estrategias educativas sirven siempre y cuando se hagan bien. Es decir, trabajar estos contenidos transversalmente es efectivo cuando la transversalidad se hace efectiva y se concretiza en acciones concretas, no cuando pasa es transversal y entonces queda en eso de que es como la nada mismo. Pero también el contenido concreto, la unidad curricular, la materia, tener un espacio en el currículo es también una estrategia importante, y por lo tanto también la mejor estrategia es la combinación de ambas estrategias educativas. Entonces, algunas características que han demostrado los currículos por competencia en educación sexual según las evidencias que tenemos al año 2014. ¿Cuáles son las características que permiten mayor efectividad cuando uno trabaja en currículos de educación sexual? Basarse en evidencias científicas y en modelos teóricos que ubican comportamientos individuales en contextos amplios e integrales. Contar con un desarrollo lógico, secuencial, progresivo, con competencias al lograr y objetivos objetivos de aprendizaje para cada fase del desarrollo. Esto que hablamos de la trayectoria educativa. Nosotros deberíamos poder pensar la educación sexual desde inicial hasta bachillerato, en donde las distintas docentes van a estar en las distintas etapas de la vida y en donde se va a tener que trabajar en esa lógica, y lo ideal sería de que lo que yo voy a trabajar en tercero de escuela va a tener eco con lo que se trabajó en nivel 4 y va a tener eco con lo que van a trabajar en noveno. Como para poder pensar, esto ustedes me pueden decir, bueno, no siempre eso es tan sencillo, ¿no? Pero en realidad la lógica debería ser esa y trata de ser esa en el sentido de, bueno, poder pensar, bueno, en esta etapa de la vida yo voy a trabajar estas competencias que tiene estos objetivos de aprendizaje, que hay un montón que ya están descritas, pero que va a tener que ver con estas características del desarrollo psicosexual de este momento, y que supongo que esos niños y niñas recibieron otras cuestiones antes y se estuvo trabajando. Estimular el cuidado de la salud, ofrecer alternativas, servicios y recursos, fortalecer habilidades de comunicación, autonomía, negociación y competencias, y abordar el género promoviendo la igualdad y el empoderamiento. Ahora nosotros vamos a ir bajando esto a cuestiones concretas, ¿está? Pero quiero ir como de lo más conceptual a lo concreto. Entonces, si nosotros tenemos que pensar la educación sexual en la primera infancia, en la infancia, haciendo un recorrido rápido de elementos que ustedes ya saben, que tiene que ver cuáles son las características, las manifestaciones de la sexualidad en la infancia, que es importante, que ustedes la saben, pero que a veces también es importante transmitirla a las familias, cuando las familias quieren saber, bueno, es como, ¿qué se trabaja? Sobre todo a veces es en inicial. ¿Qué trabajas en inicial? Porque la fantasía a veces que la educación sexual es ayudarte a ayudarte a saber, no sé, de métodos anticonceptivos, cómo colocar un condón, qué es el útero, ¿no? Entonces a veces es en primera infancia qué, y de hecho hay muchos mitos vinculados, y en la infancia a veces también la gente se pregunta qué se trabaja, las familias se lo preguntan, y a veces hay como muchos mitos vinculados a que la educación sexual
promueve las prácticas sexuales, saca la inocencia, promueve el inicio prematuro de relaciones, y en realidad lo que nos dice la evidencia es todo lo contrario, que niños y niñas que han recibido educación sexual desde temprano, no se les va la inocencia, tienen relaciones sexuales más tarde o con otras condiciones, etcétera, etcétera. No necesariamente promueve la práctica, o sea, sabemos. Entonces, si uno piensa, bueno, ¿cuáles son las características de la sexualidad que yo voy a tener que tener en cuenta para trabajar en educación sexual? Por un lado está todo lo que es el mundo de la exploración. Exploran todo, también van a explorar, y es esperable, que exploren las cuestiones vinculadas a su sexualidad, su cuerpo, las zonas de su cuerpo que le generan distintos tipos de placer, el cuerpo de los otros. em, o sea que la exploración es un punto importante a tener en cuenta. Después viene todo lo que tiene que ver con la curiosidad, las preguntas que ellos hacen vinculadas también a la afectividad, al cuerpo, a las relaciones y las teorías que ellos mismos también se hacen de todo en la vida, pero también de la sexualidad, ¿no? La elaboración de propias explicaciones que después van a ir teniendo preguntas, ¿no? Que van a ir desde dónde está un bebé antes de nacer hasta cómo llegar a estar ahí, hasta qué es la adopción, hasta se puede tener dos mamás, dos papás, o sea, en fin, son distintas preguntas que también van a tener que ver mucho con las vivencias de cada niño y cada niña. La observación también, ellos observan y en esa observación van a querer observar, cuanto más chicos más, porque después se va a ir instalando el pudor, pero la observación de los genitales, del cuerpo de los otros, y ellos también observan y en esa observación aprenden a vincularse, mirando la interacción de las otras personas, sintiendo ese afecto que les pueden dar, ese beso, esa caricia, ellos también van aprendiendo este, mm, aprendiendo el tema de su sexualidad. Todo lo que es la manipulación, el autodescubrimiento, sabemos que el autoerotismo en esta etapa de la vida, tanto en inicial como en la infancia, se da. La autoexploración es parte del desarrollo normal y eso acontece y es parte de la sexualidad de los niños y niñas. También está el mundo de los juegos, tanto desde jugar a las familias en donde aprenden a cuidar y aprenden, ¿no? Y es por eso que también hay que explicar la importancia de que un varón también pueda jugar con muñecas, porque está aprendiendo a cuidar y está, ¿no? O con una mascota, o no, o sea, los niños aprenden a cuidar a otros, o un hermano más chico, lo que sea, y para el ejercicio de futuro también, ¿no? De poder maternar, paternar o de cuidar a otros niños y niñas, pero también los juegos sexuales de la infancia, que tienen sus características en la primera infancia y que también siguen y están presentes con otras características en la infancia. Todo lo que es imitación y todo lo que es la identificación. En esto de la identificación, quizás hago un parate pequeño, porque cada vez más en esto, más que de la identificación, con esto de la identidad, y me parece importante hacer referencia a la identidad de género. Mientras la orientación sexual es la orientación del deseo erótico, es decir, hacia quién las personas se sienten atraídos, que tradicionalmente uno puede decir hacia personas del mismo sexo, del otro o ambos, y básicamente tendríamos tres orientaciones: homosexual, heterosexual o bisexual. Hoy por hoy se ha desbordado totalmente esas características, tenemos pansexual, demisexual, distintas categorías, pero que hacen a la orientación del deseo. Y después la identidad de género, que hace al sentimiento identitario de ser y de sentirse varón o mujer, por decirlo en términos binarios. Después también esa categoría se desborda y hay personas trans, hay género fluido. Y lo traigo porque es cada vez más frecuente la presencia de identidades trans en la infancia. Y eso es muy importante diferenciarlo de lo que es la expresión de género. La expresión de género es como los niños, las niñas, ahora vamos a hablar de niños y niñas, la expresión de género es de todos, de todas, de los adultos, de los adolescentes, pero es como los niños y las niñas expresan su género a través de, es lo que se ve, ¿no? De la vestimenta, de la forma de moverse, de las cosas que se pone, de cómo se arregla el pelo. Y a veces uno tiende a pensar que que porque haya un niño con características o que tiene gustos más de lo que uno puede entender que son femeninos o del mundo de lo masculino, eso tiene que ver con querer ser varón o mujer,
o que si los niños y las niñas, sobre todo cuanto más chicos son, más aún juegan y se disfrazan y se pintan las uñas aunque sean varones ¿no? Y hay juegos de roles y juegos de género que rompen con los estereotipos, poder hacer la separación entre lo que es eso y lo que es una identidad de género trans. Y esto requiere un acompañamiento muy fuerte a la familia, un acompañamiento muy fuerte en la trayectoria educativa de esos niños y de esas niñas y de esos adolescentes, y un acompañamiento muy fuerte también desde el equipo de salud y desde la coordinación entre educación y salud. Si quieren, después podemos andar un poquito más en esto, pero yo no quería dejar de decirlo porque es una realidad que está cada vez más presente. Si seguimos hablando de la sexualidad en la infancia y podemos ir como a otro grupo que sería la afectividad, uno podría decir que los chiquilines aprenden a recibir y a transmitir cariño, que observan las demostraciones de afecto entre las personas, la imitan y la llevan al juego simbólico, que identifican las emociones, es el momento de identificación de las emociones y los sentimientos, algo que se trabaja mucho en inicial, que se sigue trabajando en primaria, aunque no tan fuertemente, y eso es parte de trabajar la sexualidad. Porque que yo entienda qué me hace mal, qué me hace bien, qué me pone triste, qué me angustia, qué me da placer, qué no, cuando soy chiquito, que yo entienda después qué es lo que yo hago y le genera al otro, son las bases de poder en la adolescencia darme cuenta y saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, qué es el consentimiento, y saber que si estamos en una relación sexual y la otra persona está pasando mal, poder darme cuenta y no seguir como si nada me importara. Y poder decir lo que me gusta y lo que no. Y eso, las bases de eso está en la identificación de sentimientos y emociones desde muy temprana edad. Entonces, trabajar esto en primera infancia, trabajar esto en infancia, que se trabaja en las escuelas todos los días cuando trabajamos convivencia, bueno, eso es base, porque eso no es fácil para las personas. O sea, identificar sentimientos, identificar lo que me pasa, identificar lo que yo genero en los demás, son procesos complejos, que es más, hay muchos adultos que no lo han alcanzado, y que sientan las bases para es importante para el momento y es importante para el después. Y para el momento también poder identificar estas emociones, poder entender qué cosas me hacen bien y mal, puede también darle las herramientas a un niño que se está viviendo un abuso o que se está viviendo un abuso sexual o una situación de violencia, pueda quizás identificar que eso no le está haciendo bien. Aunque a veces eso es muy ambivalente por las propias características de la sexualidad y por el vínculo que tengan con el agresor, ¿no? No lo quiero decir así como una frase general, pero es importante que ellos puedan identificar esas cuestiones. Se dan los juegos sexuales, como ya dijimos, los temas de convivencia, hacen a la afectividad, los temas de socialización de género, es decir, de cómo aprendemos a ser varones y mujeres, y a lo que es el género en nuestra sociedad y a lo que se espera y a lo que se permite y se prohíbe, es parte de la infancia, y poder dar esa libertad y romper estereotipos es algo importante para los docentes y que hagan los docentes en los centros educativos, y todo el mundo de los entornos digitales como un nuevo espacio de referencia, de socialización para las infancias, es muy importante también poder trabajarlo. Y después todo lo que es la dimensión de lo corporal, que va desde ir cada vez siendo más conscientes de las diferencias corporales, o sea, saber que van a demostrar interés por su cuerpo y lo del otro, lo van a mostrar, después no lo van a mostrar tanto, todo lo que hablamos de la autoestimulación, la masturbación, y bueno, y esa capacidad de aprender a diferenciar entre lo que es público privado y lo que son las partes íntimas, son todo elementos de la sexualidad en la infancia que vamos a tener que trabajar, y todo lo que tiene que ver con el mundo de la reproducción, que ellos tienen interés en la concepción, en el embarazo, en el nacimiento, en todo lo que son los cuidados y todo lo que es la diversidad de las familias y los diferentes tipos de familias. Entonces acá yo les traía un poco esta lógica de competencias que son competencias que yo elaboré en base a competencias que ya están escritas. Ustedes también pueden encontrar competencias en el propio marco curricular nacional, dentro de los dos dominios, las 10 competencias. En todos puede haber competencias vinculadas a la sexualidad, y de hecho, en el documento del marco curricular de las competencias y las progresiones de aprendizaje, ustedes pueden encontrar concretamente elementos que hagan al cuerpo, la corporeidad, la afectividad. Si uno mira acá un poco como esta lógica que tomé, 4 áreas: la interpersonal, la intra, el pensamiento crítico y la metacognitiva, podríamos poner más.
es un poco como para pensar en esta secuencia. Bueno, si yo pienso que en la primera infancia va a identificar y expresar emociones, va a escuchar, respetar, etcétera. Después en la infancia eso yo lo voy a poder seguir trabajando más fuertemente porque también el desarrollo cognitivo y emocional y psicológico de los chiquines va a permitir que reforcemos eso y que cada vez eso se vaya asentando más. Y después es lo que vamos a trabajar en la adolescencia, vinculado concretamente a estos temas en las relaciones sexuales, en la toma de decisiones, en la negociación sexual, en el uso de un método anticonceptivo. Después todo lo que ya hemos hablado de lo intrapersonal, de las emociones y cómo comunicarlas, todo lo que tiene que ver con explorar y conocer su cuerpo. Si conoce su cuerpo en la primera infancia, eso es importante que suceda y lo vamos a seguir fomentando en la infancia y en la adolescencia como parte también de ejercer una sexualidad placentera. Y así podemos seguir viendo otras competencias y otras cuestiones de aprendizaje. Este es el documento de referencia del que le hablamos hoy al inicio. Si ustedes no lo conocen, lo googlean, está colgado en la página de la ANEP. Ustedes saben que en la transformación educativa hay 4 orientaciones: habilidades socioemocionales, derechos humanos, educación en sexualidad y autonomía curricular. O sea que este es uno de los 4 documentos. Este documento trae esto de las puertas de entrada. Las puertas de entrada es algo que no es un invento de este documento, sino que es algo que se trabaja en educación sexual y que tiene que ver con esto, bueno, cómo podemos trabajar, por dónde podemos entrarle a la educación sexual, por decirlo de alguna manera. Y hay básicamente 3 puertas. Una que tiene que ver con la autorreflexión, el análisis de la implicancia. Otra segunda puerta que tiene que ver con la integración de la educación de la sexualidad en el currículo, tanto en el desarrollo curricular, en la organización de la vida cotidiana en los centros y en la actuación ante emergentes. Y una tercera puerta, que es la relación familia, comunidad, escuela. Entonces, si uno piensa en la primera puerta, a lo que uno hace referencia es qué me pasa a mí como docente con este tema, qué me pasa con la sexualidad, qué me pasa con la diversidad sexual, qué educación sexual yo recibí, qué expectativas tengo expectativas diferentes de los varones de las nenas. Eso se me nota. Hay ciertos temas que me da vergüenza hablar, hay ciertos temas que preferiría que las familias no me vengan a preguntar y prefiero no tocarlos. Me siento muy cómoda trabajando en esto. Yo tuve educación sexual de chica, yo no tuve. O sea, ¿cómo gestiono esto? Yo doy un taller, digo una cosa, pero después hago otra y los chines se dan cuenta. Entonces, en ese sentido, la principal herramienta de trabajo somos nosotras mismas, poder hacer ese análisis de la implicancia con este tema, pero también saber que los chiquilines traen un saber vinculado a la sexualidad, que es importante traerlo a la hora del trabajo con ellos. Cuando pensamos en la segunda puerta, estamos pensando, por un lado, en lo que es el desarrollo curricular, en poner cuestiones específicas del currículo, que por ejemplo en este caso nos lo marca la transformación educativa en las distintas competencias que hacen a la afectividad, a la sexualidad, al cuerpo, a los distintos tipos de pensamiento, y poder pensar, bueno, en las distintas áreas de aprendizaje o unidades de aprendizaje, cómo colocar estos temas de los cuales hablamos recién, que tienen que ver con la sexualidad de los chiquilines y las chiquilinas. La otra dimensión de la segunda puerta de entrada es la cotidiana, es lo que pasa todos los días. Las carteleras transmiten mensajes, la forma en que se vinculan los docentes transmiten mensajes. En el recreo pasan cosas que transmiten mensajes vinculadas a la sexualidad, al cuerpo, los rincones de juego en una clase, los cuentos que se leen, los roles que se le asignan a los chiquilines para las distintas cosas. Entonces, la sexualidad se expresa en el centro educativo todo el tiempo y es necesario entonces ponerte en una intencionalidad educativa y que eso sea una herramienta. Si yo me paso hablando de la igualdad de género, pero en la escuela solamente hay fotos de varones importantes, de Varela, de Artigas y listo, y eso es lo que ven todos los días como los importantes de la escuela, y nunca hay la foto de ninguna mujer, bueno, yo podré decir algo, pero eso va quedando, eso va entrando. Si yo en las carteleras siempre veo familias de mamá, papá, los 2 nenes y el perrito, podré hablar de la diversidad, pero estoy transmitiendo que hay una familia que es la ideal, que es la hegemónica. Si siempre veo gente blanca, si siempre veo personas con determinadas características, si nunca aparece una imagen diferente, bueno, estamos transmitiendo. Cuando elegimos un cuento, entonces eso es
cuando de repente retamos y decimos algo, vinculado a transmitir un mensaje, un chiste, hacer un chiste determinado, o sea, hay muchas cuestiones que se juegan en el patio del recreo, en la sala docente, en el gimnasio, en el acto de fin de año y en el día a día, en cómo armo los juegos, en qué les dejo jugar, en qué pasa cuando un nene se pinta y llega a la casa así, porque en la escuela, no sé, o cuenta que en la escuela se vistió de princesa. Es decir, esa organización de la vida cotidiana en los centros es la transversalidad fundamental que sostiene también las cuestiones curriculares. Y después la situación ante emergentes. A veces pasa que la educación sexual se trabaja solo ante emergentes y eso es un problema. Y porque aparte además en general los emergentes son emergentes de cosas feas. Entonces, la actuación ante emergentes es importante porque si hay un emergente es que hay algo que tiene que ser trabajado, pero tomar ese emergente no como lo único para trabajar, pero sí como una oportunidad para ver, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los dibujos en el baño? ¿Qué hacemos con esta situación específica vinculada a abuso que sucedió? ¿O con esta agresión en el patio? ¿O con, no? ¿O con o con esta pregunta que hizo un niño, una niña que lo vio en internet, un video de un señor teniendo relaciones con un perro? ¿Y qué hacemos con esto? Y con la familia que el otro día me vino a preguntar si estamos promoviendo la zoofilia, por poner un ejemplo. Entonces, esos emergentes nos hacen pensar en cuestiones que hacen a trabajar el tema y obviamente que es importante abordarlos. Y la tercera puerta es la relación centro, familias, comunidad. Es importante hacer estrategias con las familias, es importante comunicar y hay distintas formas. Hay veces que la escuela puede ser también un espacio para brindar herramientas a las familias para trabajar la educación sexual en la casa, porque no siempre las familias lo saben. Pero también la escuela como hace con todo, también en el eje de la sexualidad y en lo que se trabaja, y ahí, bueno, cada caso se ve cómo se hace, también es importante ese vínculo con las familias y con otros actores de la comunidad educativa. Entonces, si pensamos como en distintas estrategias que podríamos desarrollar, acá traje algunas, pueden ser muchas otras, para bajar estos conceptos que estamos hablando, para bajar estas competencias. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes trabajan vinculados a la comunicación y al lenguaje, todas las actividades que hay para poder identificar y expresar emociones, opiniones, ideas, escuchar a los demás, respetar a los demás, la resolución de los conflictos, ¿no? Lo que es la convivencia, todo lo que ustedes trabajan de las habilidades socioemocionales, de la dimensión afectiva. Después poder traer juegos, dramatizaciones para identificar estas señales, distinguir entre lo que me hace sentir bien, mal, desarrollar la asertividad, la autorregulación, la empatía. También abordar el derecho a expresar si una demostración de afecto no me gusta, de poder respetar a los demás, de la importancia de ponerse en lugar del otro, de identificar acciones que hacen mal a los demás, reparar en los propios errores. Todo lo que tiene que ver con pautas de convivencia, resolución de conflictos en general, en el día a día, va a crear las bases también para las situaciones vinculadas al campo de la sexualidad. Obviamente que después cuando llegamos a la infancia, la lectoescritura permite nuevas cuestiones, nuevos aprendizajes y todo lo que es los textos, tanto el que uso para hacer un dictado, como el cuento que voy a elegir, como X, como quizás poder pensar en también, por ejemplo, las efemérides, poder trabajar algo en torno al 8 de marzo para hablar de la igualdad de la mujer, septiembre como mes de la diversidad sexual, en fin, hay distintas cuestiones que pueden hacer el trabajo en estos textos, en estos cuentos, que muestren otras formas de ser. Todo lo que es la utilización de la música, del arte, de la expresión plástica también para trabajar estos temas y poder intencionalmente seleccionar materiales educativos. Hay muchos materiales educativos para trabajar en educación sexual, poder tenerlos, poder conocerlos y poder usarlos. Y organizar el espacio, es esto, qué cartelera pongo, cómo hablo, qué carteles pongo, qué tipo de imágenes, qué tipo de fotos, armar el espacio con intencionalidad. Todo lo que tiene que ver con el abordaje del cuerpo y la corporeidad a través de los juegos, de los bailes, la expresión corporal. Muchas veces esto se trabaja mucho en inicial y a veces en primaria se pasa como al disciplinamiento, ¿no? Y se pasa como una cosa más plástica y corporal en inicial
en primero más o menos y ya después eso a veces se va perdiendo. Inclusive se va perdiendo a veces porque los propios docentes hacen esa propuesta, hacen propuestas quizás más rígidas, ¿no? De donde la dimensión corporal del niño o la niña se va perdiendo. Entonces, todo esto de lo corporal, también ahí poder pensar la corporeidad del propio docente, poder trabajarlo para poder tener un reconocimiento de su imagen corporal, identificar con su imagen corporal en un mundo de hoy que también, si volvemos a los entornos digitales, ellos tienen un acceso a sacarse fotos, a hacerse videos, a ponerse filtros, a ir creando una imagen corporal que bueno, que también tenemos que tener. Todo lo que son hábitos de autocuidado, de respeto, em, todo, y bueno, esto algunas cosas ya dije, y todo lo que tiene que ver también con la noción de intimidad, de privacidad también en lo que son los entornos digitales. Entonces ahora, porque bueno, es de 1 hora y algo la actividad, yo les quería dejar algunos recursos que ustedes pueden ver ahí. Si tienen preguntas también podemos ver otros, ¿no? Pero bueno, hay una serie de recursos que ustedes pueden usar para el tema de educación sexual. Pero ahora quería saber si quieren plantear preguntas, nada, habíamos dicho que dejamos un espacio para las preguntas. Si hay algo en alguno de los temas que ustedes quisieran que yo profundizara, me gustaría en este tiempo que nos queda poder ir más a cuestiones que ustedes traigan. Las pueden decir o las pueden poner en el chat. Una pregunta, me gustaría saber cómo abordar la hipersexualidad infantil. Me imagino, Jessy, que te referís a esta hipersexualización de la infancia que a veces vemos en, en los chiquilines y en las chiquilinas en términos de su vestimenta, de cómo se vinculan. ¿Es por ahí que estás haciendo la pregunta? Estoy trabajando, por eso no puedo hablar. Sí, es por allí. Bien. Este, bueno, el tema de la hipersexualización de la infancia es todo un tema que estás trayendo, ¿no? Estos chiquilines y estas chiquilinas tienen cuando digo chiquilines y chiquilinas, estamos hablando de esta generación, tiene también un acceso cada vez mayor. Hoy hablamos a la pornografía, pero también incluso a contenidos en las plataformas, por ejemplo, cuando no hay mucho control, de ver películas o series, inclusive algunas pensadas para adolescentes, pero que tienen unos contenidos eróticos fuertes, ¿no? Bastante explícitos y bueno, y hay toda una cuestión vinculada a la hipersexualización de la infancia. Ahí, yo creo que las formas, sí, ahí podrías compartir los recursos para hacer captura de pantalla. Gracias, sí. Música, pornografía, novelas, pone Jessie, que es la que... paren, voy a compartir la pantalla para que vean el recurso. Ahí la están viendo, ¿no? Los recursos. Así que Lo yo te dejo. voy leyendo, vos habla tranquila y yo te voy leyendo Ta, si ta, preguntas. ta, ta. Sí, porque ahora a mí cuando Mm. comparto me desaparece el chat. Sí, Entonces sí, hay toda una serie de, como vos decís, a ver, el tema de la pornografía y demás depende también para qué edad lo estamos hablando. Hay un eje que es con las familias. A veces las familias no están tan conscientes de lo que sus hijos y sus hijas ven. A veces creen bueno, que un celular es dar seguridad y muchas veces sí, porque me puedes decir dónde estás y demás, y cada vez más el celular se está teniendo a edades más tempranas y el acceso a redes a edades más tempranas y en los juegos online que también este, mm, se están jugando cada vez a edades más tempranas y los expone a entrar en contacto con gente que no saben ni quiénes son. Entonces, es importante trabajar con las familias, el poder tener un control y saber que sus hijos pueden estar viendo cualquier cosa que trasciende la escuela, ¿no? O sea, que los chines pueden estar viendo imágenes y todo eso qué significa. Depende de la edad, yo no sé muy bien para qué edad vos estás preguntando, pero también, sobre todo a veces pensando en los más grandes, muchas veces se puede cuestionar lo que ellos traen, ¿no? Es decir,
trabajar si hay un emergente que sea la música tal que escuchan o el video del youtuber tal, el otro día una psicóloga de inicial me decía, en nivel 4 empezaron como a hacer gemidos y cosas así, cuando empezamos a preguntar, en realidad un youtuber que miran y la mitad de la clase veía ese youtuber, que hace cualquier cosa el youtuber. Obviamente que hubo una reunión con las familias para plantearles la situación y demás y para poder trabajar conjuntamente desde la escuela, porque estamos hablando de nivel 4 además, en este caso. Pero ahí también, si hay un youtuber, si hay, o sea, poder cuestionar y problematizar las músicas, las canciones y traer concretamente esos elementos para poder trabajar a partir de allí, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Si uno ve que hay algo que poder rastrear, bueno, qué es lo que ellos miran, qué es lo que escuchan, si es algo que se ve en un grupo generalizado, es un abordaje, si es algo que se ve concretamente en una niña o en un niño en particular, bueno, ahí se podrá ver cuestiones de... Jessy, ¿levantaste la mano? Sí, discúlpame, Valeria, justo Sí, estaba sí, trabajando sí. y ahora, bueno, me escapé Está, un segundito. dale. Mira, sí, o sea, todo lo que yo me refería, lo que es la hipersexualización de las infancias, es más que nada eso, ¿no? De cómo el adulto expone, tipo, obviamente las infancias, hablo de lo más chiquito hasta lo más, Mm, digo, hasta cerca de la pubertad, ¿no? Este, digo, cómo los exponen a eso, ¿no? A ese tipo de contenidos, a hacer un perreo hasta el piso y todos matarse de risa, ¿no? Digo, es como que, ¿cómo abordo eso, no? Porque a veces es muy difícil, porque para las personas está totalmente naturalizado eso, y digo, y uno no quiere tampoco quedar como, vamos a decir, no sé, como muy ortodoxo de esa manera, pero digo, como que hay un límite entre ser un poco de cuidar las infancias y de, obviamente, de no quedar como una persona totalmente cuadrada, pero digo, hay cosas que no son contenidos aptos para niños, eso es lo que creo yo, que no están sí, acordes, ¿no? Y no. como la vestimenta incluso, digo, como estas modas que hay ahora incluso, de por ejemplo, bueno, todas las niñas van al salón de spa y bueno, quedan todas calladitas, en silencio, quietitas, y bueno, y las tenemos una hora ahí, que se cargue la muchacha, y bueno, y en el cumpleaños quedan todas quietitas, se hacen las rutinas de skincare, o sea, como que hay un montón de cosas que rayan vamos a decir, el mundo adulto, las infancias, y en que uno puede quedar como, como el mayor de las personas más mente cuadrada a, digo, bueno, cuidar las infancias de no caer en esas cosas que todos repetimos, por supuesto. Sí, sí. Pero a lo que voy es que no todo es apto para, o sea, que el hecho que lo hagamos nosotros en el mundo adulto no quiere decir que a los niños sea algo que quizá los condicione de una buena manera, ¿no? A eso voy. Bueno, bien, eso tiene como diferentes niveles. Por un lado, el mundo adulto de las familias con quienes hay que hablar del tema, porque obviamente esto trasciende mucho la escuela. Por otro lado, también identificarse en el centro educativo. Yo a veces veo, ¿no? Actos de fin de año que meten unas canciones que vos decís, pero esta canción acá no da, ¿no? O fiesta de la primavera y los reciben con una canción que vos decís, pero esta canción, no te digo que pongas a Marielena Walsh, pero hay veces que ponen unas canciones que son estas que vos decís, ¿no? Y a veces entonces poder identificar, segunda dimensión, si es algo que se promueve en el centro donde yo estoy. Con respecto a no quedar cuadrada, como vos decís, ¿no? A no quedar como la más conservadora del mundo, creo que es importante traer estas evidencias que tenemos. La sexualidad en la infancia tiene estas características. La sexualidad es una de las dimensiones más íntimas y privadas de una persona y que hay un desarrollo psicosexual en donde hay fases que no se tienen que pasar una antes que la otra, ¿no? Entonces, bueno, para cada edad, como para todo en la vida, hay o sea, para cada edad hay ciertos comportamientos y demás. Entonces, hay algunos comportamientos que claramente son del mundo adulto y no son del mundo infantil. Entonces, me parece importante como poder transmitir, así como vos a un niño no le das alcohol, no sé, no le das droga, no lo sacas a bailar con 7 años. Bueno, hay otras cuestiones que hacen a su ropa, que hacen a cómo se comporta, por más que hay veces que también hay algo de lo cultural que te avasalla, porque muchas veces uno dice, bueno, es una niña,
por ejemplo, esto que vos decías de bailar y con movimientos pélvicos o con cuestiones así, y uno puede decir, bueno, a veces es hasta difícil de controlar, porque a veces son familias que no es que le estén promoviendo eso, pero lo ven en el mundo, ¿no? Entonces, y para ellas eso no tiene un contenido sexual, es una forma de bailar. Entonces, como puede ser en otras culturas que además lo tienen más exacerbado, ¿no? Entonces, también, por otro lado, tratar de ver de que no es ver con ojos de sexualidad adulta las expresiones de la sexualidad en la infancia. También es como importante ver eso. Es como cuando, ahora me estoy yendo a otro tema, pero es como cuando uno ve un juego sexual, bueno, uno no tiene que ver ese juego sexual con ojos de sexualidad adulta, sino con ojos de sexualidad infantil. Entonces, el tema ahí también es los ojos con los que miramos esas cuestiones, pero también poder ver que hay ciertos contenidos que no son propios para la edad y que pueden ser hasta violentos. Hay un desarrollo psicosexual en donde los chiquilines hay cosas que no se las imaginan. Entonces, no está bueno que vean una imagen con eso, porque cada cosa se va a ir dando según las características de ese desarrollo psicosexual. Y hay cosas que nos van a desbordar y es una generación que tiene una hipersexualización. Por otro lado, antes, hace unos años, antes de los entornos digitales, uno a veces veía ciertos indicadores que te podían hacer pensar, bueno, hay conductas sexuales que no son esperadas para la edad y te podían hacer pensar en un abuso sexual. Y hoy hasta eso se nos ha desdibujado, porque muchas veces hay niños que tienen conductas sexuales que no son propias de la edad, pero no es porque están en una situación de abuso sexual, es porque acceden a material y a contenido sexual que no deberían por qué acceder. Entonces también esa es una de las, voy a dejar de compartir si ustedes ya vieron, si no pongo después los recursos, pero esa también es una de las explicaciones que se pueden dar y trabajar, ¿no? Es decir, muchas veces tener una sobreexposición a información o a imágenes que no son apropiadas para la edad puede generar conductas que no son esperadas para esa edad y que después van a afectar en su socialización. No sé si estoy Sí, leyendo, está perdón, bueno. me quedé porque me puse a leer No, así. No sé hay si varias Jessy. preguntas ahí, Sí, si sí, querés por que te eso. las... Cuando cerré la pantalla y vi como todos los mensajes, dije, vuelvo. No sé, Jessy, si iba por ahí, pero soy Vito. ¿Para dónde volvemos? Me gustaría saber, Ahí, sí, hola, ¿podrías ahí. compartir recursos? Y ahí, voy a leerlas todas juntas para ordenarme. Me gustaría saber cómo abordar el tema moral, educación sexual tan presente en los docentes, la formación en educación sexual, ¿dónde estaría bueno llevarla a cabo? Tema moral, educación sexual, presente en los docentes, lo que está bien y lo que está mal, por decirlo a lo bestia, de los docentes, de lo que los docentes piensan de la educación sexual. ¿Es esa la pregunta? Sí, Y hola, soy yo la que hice la ah, pregunta tal, y lo que Ana. veo, soy Ana, buenas tardes, y la Mm, pregunta que hice tiene que ver con que veo que está muy atravesada por la moral, la educación sexual, y como mm. que no hay un autoconocimiento, una autocrítica de eso. Y bueno, como, no sé, y también la formación sobre educación sexual me parece que nos está faltando un montón como docentes, una buena formación, no solo de lectura, sino de autorreflexión, o sea, colectiva. Y quería saber un poco cuál era tu opinión al respecto, más allá de que dijiste un montón de cosas interesantes. Bien, gracias. Bueno, esto que vos estás trayendo es muy importante y es algo de lo que yo planteaba en la puerta de entrada uno ¿no? del análisis de la implicancia y la autorreflexión sobre estos temas. En el campo de la sexualidad, deslizarse de una intervención moral o moralizante a una intervención a una intervención profesional, o sea, de lo profesional a lo moral o moralizante en el campo de la sexualidad es como eh, algo que sucede, ¿no? Más que en otros campos y más que en otras áreas. Porque obviamente tiene que ver con las creencias, los valores personales, y todos los mensajes que hemos recibido y con siglos y siglos de una cultura que ha tenido un modelo y que tiene un modelo hegemónico de sexualidad, lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal y lo que es anormal. Entonces, todos somos portadores de eso, en mayor o en menor medida. Una cuestión, cuando yo hablaba del marco de los derechos, tiene que ver con eso. Es decir, yo puedo tener mis creencias en torno
a la diversidad sexual, puedo pensar que los niños tienen derecho a vivir en un hogar con un hombre y una mujer y que si no eso les hace mal. Yo puedo pensar lo que quiera, pues estamos en democracia, pero no puedo ir a transmitirlo, porque en Uruguay tenemos leyes de diversidad sexual que promueven y que los derechos de las personas, que habilitan las familias homoparentales, que habilitan la adopción, la reproducción humana asistida. Entonces, yo puedo pensar X, pero mi marco en la escuela es el marco legislativo que tenemos en Uruguay, que además es de avanzada. Yo puedo estar a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y tengo todo el derecho a decidir y a pensar cuándo empieza la vida. Pero, y eso puede ser desde el segundo de la gestación, desde los 3 meses de gestación o desde que nace. O sea, como poner ejemplos, cada uno piensa el inicio de la vida desde donde quiere, pero hay un marco de legislación. Entonces, yo más allá de poder decir el aborto está bien, está mal, es un asesinato, no es un asesinato, bueno, lo que sí tengo que decir es que en Uruguay el aborto hecho en situaciones, hay una ley de interrupción voluntaria del embarazo y ese es mi marco. Entonces, movernos en ese marco de derechos que además Uruguay tiene un marco legal ayuda a no bandearme que obviamente siempre vamos a hacer o sea, es imposible no hacer una educación sexual o una educación en general implicada, ¿no? Es decir, hasta las maestras que les gusta más la matemática, sus alumnos a veces aprenden mejor matemática y no es ni siquiera una intencionalidad, es que les sale mejor lo que, ¿no? Y las que, digo, por poner algo que no tiene nada que ver y que es algo que quizás uno puede decir no hay mucha moral en juego, pero sí hay moral de lo que a uno le pasa y lo que uno le apasiona y lo que uno le rechina. Entonces, el marco es uno y las evidencias científicas. Hay un montón de documentos, yo los traía hoy, que te dicen cosas. Ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces, esas evidencias también son como el parámetro. Más allá de que va a haber cosas que uno va a pensar y el análisis de la implicancia. Uno a veces puede hacer cosas porque te salen del mundo, así, te salen como para afuera. Pero después, y que a veces tienen que ver con cosas recontra arraigadas, y uno se encuentra haciendo cosas que sí, ¿por qué hice esto? Pero también por decir, bueno, o sea, analizar, hice esto, ¿estuvo bien, no estuvo bien? ¿Qué me pasó acá? Si entiendo que hice algo que no está muy bueno, poder como revisarlo. Si tengo la confianza con el otro compañero o compañera, poder hablar de estos temas y poder cuestionarlo. Yo siempre hago un cuento de un lugar de inicial que en el día de la madre dieron un regalito, todos los niños llevan a su casa con un regalito, que era un llaverito que decía madre hay una sola. Y había un niño que era hijo de 2 lesbianas. Y yo siempre digo, esas maestras con el mayor amor del mundo hicieron ese llavero. Porque madre hay una sola, lo tenemos metido en las entrañas. Pero lo que pasa es que madre no hay una sola. Y hay niños que tienen 2 mamás. Por suerte estaban en inicial y no sabían leer, siempre digo lo mismo, porque le pasó al hijo de unas amigas. Le digo, bueno, ustedes saben leer, pero el nene no. Y aparte le dije, y me dice, no, y aparte llegó con 2 llaveros que dicen madre hay una sola. Los otros niños se llevaron uno y él llegó con 2. Entonces hubo en algún momento un darse cuenta, tenía 2 madres, y nosotros dijimos que madre hay una sola, te doy 2 llaveros, tenés 2 años, no lees, qué suerte, y ni siquiera hubo che, disculpas. ¿Sabes qué? Tenemos, o sea, todo, porque aparte era una escuela súper abierta a la diversidad sexual, donde ellas se sentían muy cómodas en las reuniones de padres, de madre, en inicial, que aparte hay un vínculo, la adaptación, el coso, ¿eh? Y de pronto aparece esto el Día de la Madre. Pero tampoco hubo un decir, la embarramos, perdón, madre hay una sola, lo tenemos incorporado de siglos, de los siglos, de los siglos. Nos olvidamos que había uno que tenía 2 madres. Y eso es no solamente un análisis para uno, pero a veces también uno lo tiene que hacer con quienes trabajan. Y nunca más harás el llavero que dice madre hay una sola. Pero no sé si podríamos hablar horas de esto, pero yo creo que tiene que ver con eso, con ese análisis de la autoimplicancia y bueno, y de poder tener la confianza en el equipo también para marcar, porque a veces cuando uno el otro le marca cosas, también a veces uno hace cosas que no se da cuenta, ¿no? Y a veces la hiciste y decís, ¿no? Le dije, a ver, un varón fuerte que vaya, ¿no? Estamos en un campamento, a ver los varones que vayan a buscar la leña y las... Y vos decís, ¿y por qué dije los varones que hagan esto? ¿No? Y te sale del alma decir eso. Y esa es la cotidiana, la transversalidad en los centros educativos y que nos pasa a todos. Y con respecto a la formación, sí, yo creo que hay una debilidad en la formación, es necesaria mayor formación y, bueno, va a salir este curso
en plataforma CREA y se podrán hacer otras instancias. Ahora con Patricia, de hecho, hablamos que es un tema que se demanda, pero sí, estoy de acuerdo que es necesario tener instancias presenciales, instancias de reflexión de las propias prácticas, más allá de que hay mucho material y recurso disponible también, ¿no? A diferencia de otros momentos. Soy Vito, maestra de escuela de autismo y psicosis. Quería saber si tenés alguna estrategia para trabajar con esta población. Soy educadora sexual y sin embargo a veces me pierdo un poco. Estoy en la calle, perdón que escriba. Bueno, autismo y psicosis es, Gracias, sí, estoy acá escuchándote atentamente. sí, no, que es un mundo, es otra, porque por ejemplo, no estoy hablando de autismo y psicosis, pero con todo el tema de discapacidad, sí, por ejemplo, hay un material que es de la ANEP, que es para familias, pero que puede servir, y hay algunos materiales, pero no es para autismo y psicosis, que se llama Es parte de la vida, que es un material para trabajar educación sexual en familias que tienen niños con distintos tipos de discapacidad. Y eso de Es parte de la vida surge de unos grupos focales que se hizo en la investigación, en donde las familias decían, bueno, la sexualidad es parte de la vida, tenemos que abordarla en nuestros hijos también con estas dificultades que se tienen. En el tema del autismo y la psicosis, ni que hablar que todo esto que hablamos puede estar un poco desdibujado, O ¿no? sea, a mí Eh, me pasa que perdón que te interrumpa, pero que lo no, trato no, de dale. como en eso de, bueno, la diversidad de las familias, la diversidad corporal, la diferenciación entre lo público y lo privado, ¿no? Porque hay muchos que usan pañales y como poder también explicar este cuerpo es tuyo, si te vamos a cambiar, por lo menos diciéndote, vamos a tener Exacto. arte, todo eso. Pero nada, es una población que está como muy marginada, ¿no? Del resto de la población y hay niños con autismo hay en prácticamente todas las escuelas y la verdad no termino de entender mucho cómo laburar con ellos, más allá de pictogramas o esto que te digo, y nada, me siento que estoy flaqueando hasta teniendo una formación específica en educación sexual y como que no terminamos de actualizarnos nada, con eso, con que hay poblaciones muy distintas. Sí, no hay mucho, es un debe, como yo te decía, hay más escritos sobre educación sexual y discapacidad, pero específicamente para el tema autismo y psicosis no hay mucho en términos de estrategias y en donde la sexualidad también aparecen cosas desdibujadas, como vos decís, ¿no? Es así como en inicial, lo que vos acabas de decir, ellos están muy expuestos a que los adultos les toquen el cuerpo, les cambien los pañales, bueno, esto que vos planteabas, después en eso mismo uno tiene que enseñarlos a que hay partes íntimas y que no todo el mundo te puede tocar. Entonces, cuando eso se extiende, también hablar, a mí me es raro hablar de autismo y psicosis en términos generales porque también hay distintos niveles. Entonces tampoco es tan fácil plantear estrategias generalizadas, ¿no? Creo que ahí es como el caso a caso y en la medida de las posibilidades, estas cuestiones que traíamos de los cuentos, de la música, de una imagen, aplicarla para las características del grupo. Pero es verdad que cuando el grupo tiene una diversidad muy grande, hay chiquilines que quedan como por fuera en esa diversidad. Entonces, me parece que es como no tendría un material concreto para recomendarte y lo que pienso es como en el caso a caso, teniendo en cuenta que la sexualidad, como todo el desarrollo, puede tener cosas alteradas y que autismo y psicosis es un campo y una población muy diversa también en sí. Como decís, que hay niños que pueden estar integrados en las escuelas también con diferentes niveles y a veces las estrategias de inclusión no son las más fáciles y que este es un tema que como todo, siendo una de las dimensiones más íntimas y privadas de la gente, tiene características específicas también en esta población, en la cual también hay que trabajar todo esto, pero de una forma distinta. Pero no hay mucho escrito vinculado a eso, por lo menos que yo conozca, ni demasiadas, o sea que en eso no te puedo ayudar demasiado, ni Gracias decirte muchas cosas, por disculpa. bibliografía de discapacidad y sexualidad, porque tampoco he encontrado mucho, por lo menos. ¿Se te cortó? ¿Bibliografía? Que igual me sirve lo que me Sí, mencionaste. sí, y si pones discapacidad, sexualidad, UNFPA, ahí hay oficinas de país, de distintos países que han trabajado el tema de la sexualidad y la discapacidad. Ahora no tengo los nombres concretos, pero si googlas por ese lado y si no, cuando termine yo veo si te encuentro algo y después te puedo compartir ese tema, ¿está? Tranqui. Gracias. Y bueno, y se nos fue más de lo que pensábamos el tiempo.
Bueno, la verdad Estamos que llegando a las súper 7:30, yo interesante. no Estamos quiero todas robarles más eh, tiempo, un miércoles de estamos enganchados lluvia. y pensando, me imagino que muchos pensando en situaciones de aula, en casos en las escuelas. Creo que es súper rico y esto nos interpela en muchas cosas, ¿no? Nos cuestionan nuestros propios valores, nuestras propias creencias, pero está bueno esto que decías, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas de las que tenemos que agarrarnos, que son las legislaciones, hay un montón de cosas que poder dejar lo que nosotros pensamos como en otros temas, dejarlos a un lado y poder pensar, bueno, está nuestro país, en qué legislación estamos y cuáles son las cosas que tenemos que... y esto que decías también, ver como los mapas de ruta y ciertas cosas que vienen dadas en la institución en la que estamos, ¿no? Sí, Ya que estemos en una institución privada o pública, hay ciertos lineamientos que están dados, entonces también para respaldarnos, ¿no? Como docentes me parece que también está bueno pensar eso, ¿no? Que hay un respaldo más allá de lo que creemos que está bueno o no para hacer. sí. Ahí simplemente les volví a poner los recursos. En el documento de las orientaciones, en la bibliografía, aparece un montón de bibliografía que les puede servir y aparecen recursos que les pueden servir. Y después estén atentas a cuando se lance el curso sobre, no me quedé pensando ahora en compartirles algo. Quédense atentas a cuando salga el curso de las orientaciones, porque si bien es un curso autoadministrado en plataforma CREA, o sea, no tiene nada ni presencial ni vivencial, bueno, tiene buenos contenidos, buenas recomendaciones de materiales. Y para el tema violencia, este, mm, de un curso que hicimos, bueno, pero es para adolescencia. El año pasado hicimos un curso de educación sexual para UTU y secundaria, e hicimos un material específico sobre el tema de violencia, pero era violencia en la adolescencia, así que no, Ujú. no. Pero bueno, ahí aparecen Bueno, quizás varios, puedan estar atentas tanto al Instagram de UNFA o de la Fundación sí, Escuelas Vinculadas, que podemos compartir cuando se abran las sí, inscripciones sí, al curso y para que tengan más información. para que tengan más información O y pueden bueno, escribirnos directamente. ahí va. Y bueno, y a las órdenes para seguir trabajando juntos con la fundación en este tema, y bueno, y en lo que ustedes también les sirva. Espero, bueno, gracias por los comentarios del chat, espero que les haya servido. A veces no es tan fácil a esta hora virtual y es positivo, pero también les agradezco que las intervenciones que tuvieron, lo activas que fueron. Quizá